Dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ya Juan estaba ancianito de edad. Versículo 2: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La verdad. Sea con vosotros gracia, sí Señor, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Eso es el tema del mensaje: caminando en verdad y en amor. Versículo 4: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Te ruego que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Hasta ahí voy a predicar. Pero continuamos leyendo. Después habla de engañadores que han salido por el mundo y de gente. Y les dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Había una secta religiosa que se había levantado, se llaman los gnósticos, el gnosticismo, que no creía que Jesucristo había venido en carne, y de ellos les advierte Juan: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Los primeros 6 versículos, de ahí está el sermón que voy a predicar. Pueden sentarse. Caminando en verdad y en amor. Amigos y hermanos, esta epístola es muy notable porque pues la escribió el apóstol Juan, y ya sabemos que los escritos del apóstol se ve un espíritu de amor cristiano, ¿verdad? Él habla mucho del amor, pero esta epístola emana, ¿verdad?, que ese amor que debemos tener entre los que servimos al Señor, aunque casi no contiene nada que no haya escrito anteriormente Juan en los otros cartas y epístolas. Recuerde que Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió Primera Juan, Segunda Juan, Tercera Juan y el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan. Y quizás lo que hemos leído ahí ya él lo ha escrito en sus otros escritos que están en la Biblia. Y de los 13 versículos que hay en esta segunda epístola de Juan, 8 por lo menos nosotros podemos unirlos a mensajes que ha predicado antes, ya sea en palabras o en sentimientos, y principalmente en la primera epístola, que esa sí tiene 5 versículos, 5 capítulos. Habla de algunos textos de que le está escribiendo a esta señora elegida, según.
Fíjate que de los 13 versículos hay por lo menos 8 que están relacionados con la primera epístola. Y por supuesto ya sabemos que el anciano que habla ahí, o que está escribiendo esta carta, una carta breve, es el apóstol Juan. Presumiblemente sus primeros lectores sabían exactamente quién era Juan, o que él había escrito esta carta, aunque no dice ahí, él solo se pone como el anciano. Y ya en nuestro canon bíblico aparece como segunda epístola de Juan, la segunda carta de Juan, aunque no dice ahí que él escribió. Entonces todos sabían que el anciano era Juan. El apóstol Juan ahora era un anciano, supuestamente alrededor de 90 años tenía ya Juan cuando escribió esta epístola. Y aquel ancianito utiliza el término anciano no como un título oficial, sino para determinar su edad avanzada, porque también en la Biblia encontramos la palabra anciano como un líder de la iglesia, ¿verdad? Pero aquí él está usando su edad. A él se le permitió llegar a ser el más anciano de todos los apóstoles y el único que murió de muerte natural, el apóstol Juan. Y pues vivió tantos años, ¿verdad? La mayoría de apóstoles lo sacrificaron o los mataron más jóvenes por causa de predicar el evangelio del Señor. Fueron mártires todos los apóstoles. Nomás el apóstol Juan murió de ancianito ya. A la señora elegida, comienza él diciendo, y a sus hijos. Pudiera ser que esta haya sido una mujer cristiana a quien Juan quería alentar con su carta. Pareciera que era una persona notable a quien Juan había visto su singular piedad y posición, tanto que tenía una influencia. Algunos dicen que tenía una iglesia en su casa, y otros intérpretes piensan que la señora elegida es un término que Juan usa para referirse a la iglesia que estaba en su casa. Pero en realidad él solo usa la expresión a la señora elegida. Tenía una influencia notable, ya fuera la iglesia o sea esta señora dueña de la casa, porque Juan le dedica esta carta y le dice a quienes yo amo en la verdad. O sea, había un amor especial de Juan hacia ella o hacia ellos. Y no solo yo, dice Juan, quien quiera que haya sido la señora elegida, hermanos míos, ella era amada por todos los que habían conocido el evangelio del Señor. Y es que en esto de conocer el evangelio no debieran de haber sectarismos ni desuniones. Y cuando los hermanos de la iglesia de allá de Avalón y 68, la iglesia de allá del hermano Luis Amador, allá en Ingrid, que son parte de nuestro concilio, alguien sufre ahí, nosotros nos vemos como parte de la iglesia nuestra. Ya ves que por eso hacemos las confraternidades, porque cuando nos unimos todas las iglesias en confraternidad, hermanos, es una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Pero no solamente el concilio en que pertenecemos, sino que también la Asamblea de Dios, también el movimiento misionero mundial. Si alguna vez tenemos una confraternidad junto a la iglesia de Dios, juntos, somos la iglesia del Señor. Y nos duele que un pastor sufra porque es compañero en el ministerio. Nos duele que un hermano sufra porque es compañero en el ministerio. Y reconocemos también a los que hacen un trabajo especial en la obra del Señor. Claro que hay algunos pastores que se dicen ser cristianos evangélicos que hacen un trabajo muy mal.
Algunos trabajan para sí, algunos trabajan por dinero, algunos hacen la obra por diferentes cosas, sentimientos personales, y a ellos no podemos nosotros decirles, hermano, pues eres mi hermano. Más bien hay que reprenderlos para que se alineen. Pero los que sí hacen el trabajo por amor, tenemos que saber que son algo especial. Y hay predicadores como G. Ávila que no debieran haber muerto, ¿verdad? Y que cuando murieron uno dice, hombre, estos hombres de Dios no debieran de morir. Y a uno le duele. Hay hombres de Dios como Jimmy Swaggart que cuando cayó en desgracia espiritual, todos los cristianos lloramos, hermano, porque él tenía un carisma que como salía en español en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y predicaba era un gran predicador, sigue siendo porque está vivo todavía, él se restauró, gracias a Dios. Pero yo recuerdo ese día que salió en los periódicos, hermano. Aleluya. Yo estaba encargado en el manager de un cutting room y donde cortan tela y todo. Y la dueña estaba sentada, ella sabía que yo era un predicador del evangelio, todos sabían que yo ya era pastor. Y yo llegué todo cansado porque habíamos trabajado hasta noche el día anterior. Y llegué así como sonámbulo, digo yo, porque tanto trabajar, desde 6 de la mañana hasta 10 de la noche habíamos trabajado. Y fuimos a dormir un ratito y llegué como a las 6 de la mañana, todo sonámbulo, y ella me esperó en el escritorio, mañaneó ese día. No, ven para acá, te quiero mostrar algo. Y en la primera plana del periódico estaba la desgracia espiritual del siervo de Dios. Yo leí aquella página, estamos hablando de los 80s, y no lo creía, hermano. Yo le decía a ella, esto debe de ser un error periodístico. No lo creía. Y volví a comprar otro periódico diferente, pero ahí estaban las noticias. Y luego pusimos en los noticieros y en todos los noticieros estaba, en inglés y en español. Y yo no hice más que irme a encerrar al baño y llorar. Porque duele. Ahora hay cristianos, pseudo cristianos, que están en las iglesias, que se alegraron de la caída del siervo de Dios. Y hablaban de esta forma: si Jimmy Swaggart hizo lo que hizo, ¿por qué yo no? Y iban a pecar ellos también. Juan les pega duro esa clase de gente que actúa de esa forma. Si lee los otros versículos para adelante en esta carta, porque no sé si da coraje o mandarlos al infierno de una vez, ¿verdad? Como humano pues, da coraje porque uno dice, ¿cómo puede ser un cristiano que haya estado en la iglesia alegrarse de la caída espiritual de su hermano? Que alguien caiga en pecado, hermano. Imagine que sea un predicador y cae en desgracia espiritual, cae en pecado, y que los cristianos se alegren, están esperando la caída del otro como algo natural. Ya me estoy enojando yo también. Pero estamos en que esta mujer era amada porque le servía al Señor. Nosotros tenemos que aprender a amar a los siervos y siervas de Dios que sirven en la iglesia, hermano. Y que cuando alguien cae en desgracia, llorar juntamente con ellos. Y cuando están disfrutando de la bendición de Dios, disfrutar también juntamente con ellos. Esa es la cristiandad. Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. No poner de pretexto que porque el diácono cayó en pecado, pues yo ya no voy a la iglesia también. Esa es una niñez y una, no sé cómo llamarle, espiritual. Ahora, si nosotros conocemos y amamos la verdad, amaremos a aquellos que también conocen y aman la verdad. La verdad que permanece en nosotros también vive en otros quienes conocen la verdad.
Así como nosotros somos hijos de Dios, todos los que siguen al Señor valen la sangre de Cristo. Son especial para Dios, son el pueblo de Dios. Tenemos que aprender a amar a todos, pero en especial a nuestra gente, a los que son parte de la iglesia del Señor en todo el mundo. Nosotros que andamos por diferentes países en viajes misioneros, allá hay diferentes clases de hermanos y nos gozamos, hermano, con esa gente que se convierte. Hoy que fuimos allá al estado de Morelos, hay muchos hermanos que se han venido de allá de Guerrero para ir. Y entre ellos están unas parejas de hermanitos que casi no hablan español. Y yo me gozaba, hermanos, porque ellos prácticamente están aprendiendo español ahí, en la iglesia. Y vamos con ellos y yo platico con ellos y le digo, ¿y cuál dialecto es que habla usted? Y me dicen que es el náhuatl. Pues ese es el que hablamos en El Salvador, los indios, le digo yo. Los indígenas o los nativos, porque algunos se ofenden de decir indios, ¿verdad? Pero yo no me ofendo que me digan que tengo sangre nativo. Eso es el dialecto que hablábamos antes. Desgraciadamente se ha ido perdiendo, pero el náhuatl es uno de los dialectos que más se habla en Latinoamérica. Bueno, el maya le sigue, ¿verdad? Pero más el náhuatl. Y ahí nos gozamos con ellos y le preguntamos cómo se dice Dios le bendiga en náhuatl y los instamos para que sigan, que enseñen náhuatl a sus hijos, que náhuatl no lo pierdan, ¿verdad? Que no lo pierdan. Y no hablan español casi, pero son hijos e hijas de Dios, que Dios los ha salvado, valen la sangre de Cristo. Y ahí están sirviéndole al Señor, aleluya, sirviéndole al Señor. Y nos atienden con un amor también ellos a nosotros, a pesar que estamos retirados. Imagínense nosotros que nos vemos casi a diario, cada fin de semana, ¿cómo debe de haber esa amistad entre nosotros? Algunos hasta nos vamos de aquí a seguir jugando allá en el parque. Otros estamos noches enteras juntos, así como este viernes, ¿verdad? Allá en la montaña, donde nos abrazamos, donde lloramos juntos, donde aprendemos juntos, donde oramos juntos. Debemos de aprender a amarnos, ese es el mensaje de Juan. A respetarnos y a tenernos en alta estima. Pablo aconsejaba, considera a los demás como superiores a ti mismo. Como que ellos son mejores que tú. Siervos y siervas de Dios, así debemos de vernos. Dentro del mensaje entonces, porque me acuerdo de esas experiencias y lloro. Sin embargo, sí sentí coraje cuando Jim Jones, allá por los 70s, se llevó a casi 1000 cristianos del estado de California. Se los llevó a la Guyana francesa, allá a Sudamérica, un país de Sudamérica. Y allí los tenía en un campamento con un lavado de cerebro, hombres, mujeres y niños, diciendo que allí era el paraíso, iban a construir aquella hacienda que tenía él en el paraíso. Y en realidad era algo terrible lo que ese hombre hizo, tanto que terminó, cuando se vio rodeado por la DEA y el FBI, allá en Sudamérica, terminó dándole cianuro a todos, hermano, en refrescos. Y el muy cobarde no tuvo el valor de sufrir el dolor, de
qué sentir el veneno en el estómago y aquella agonía, sino que él no tomó cianuro, sino que se dio un balazo en la cabeza. Ni tan siquiera tuvo esa altura de padecer juntamente con todos aquellos casi 1000 personas. A esto, aunque haya dicho que era cristiano, yo lo veo como un hijo del diablo. Por eso es importante que Juan hable de la verdad juntamente con el amor. Porque no todos los que predican a Cristo lo hacen por amor al ministerio o a la palabra. Muchos han estado usando el evangelio para comercio. Y a veces hay telepredicadores que tienen grandes mansiones, aviones privados y fortunas que amasan pidiéndole a la gente pactos. Y que en realidad lo que tienen es un negocio. Dentro del mensaje entonces. Caminemos nosotros en verdad y en amor, hermano. Ese es el mensaje. Si usted es cristiano, debemos de aprender a caminar en la verdad, pero también en el amor. La palabra verdad viene del latín verita, así se dice verdad en latín, verita. Vera, verita, vita. Así predicó un italiano una vez. Cristo, camino, verdad y vida. Y esto significa, verdad, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. La verdad permanece. Es ayer, ahora y siempre. Alabado sea el nombre del Señor. No importa cuánto tiempo caminemos en el Señor o cuántos títulos académicos o teológicos tengamos, la humildad nuestra debe ser siempre la de un siervo y una sierva de Dios. También, verdad significa juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Mucha gente está siguiendo el relativismo cultural de nuestro tiempo, que en su esencia niega cualquier tipo de verdad absoluta o verdad universal. Ellos dicen todo es relativo, no hay una verdad absoluta. Pero el primer problema es el de la propia contradicción que en ellos mismos hay. Ellos están absolutamente seguros de que no hay nada absoluto. Fíjense ustedes. Dicen que no hay la verdad absoluta, sin embargo están seguros de que no hay. Y esa es una contradicción. Y este tipo de filosofía es tanto contraproducente como contradictoria en sí misma. La declaración de que no hay absolutos es en sí una misma contradicción de lo que ellos dicen creer. Pero nosotros los cristianos evangélicos creemos en lo que dice la Biblia. Esta es la palabra infalible de fe, lo que dice la Biblia. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que Jesús es el camino, pero también dice que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Vera, verita, vita es las palabras que se usan en latín. Cristo el camino, verdad y vida. Jesús es la máxima manifestación de la verdad y el único camino por el que uno puede llegar al cielo. Esto dice San Juan 14:6. Si hay un Criador, entonces Él es la representación de la verdad absoluta y en su autoridad. Nosotros sabemos que es la autoridad del cielo y por eso la predicamos, en su nombre predicamos, y esa autoridad es la que establece la verdad. Los filósofos se hacen pedazos buscando la verdad, pero no la pueden encontrar. Tanto que Pilato, teniendo a Jesús enfrente, le pregunta: ¿y qué es la verdad? Fíjense usted, teniendo a Jesús enfrente, sus narices. Ya les conté en un mensaje pasado
que yo estaba estudiando aquí en Cerrito College y pues la línea que yo llevaba era psicología en consejería familiar. Pero era necesario tomar una clase de filosofía en las clases generales. Y yo dije, bueno, para que me ayude un poco esto, aunque ya lo tomé en el Instituto Bíblico, voy a tomar sectas y religiones, que allí lo ofrecían. Entonces tomé sectas y religiones. Y el doctor en filosofía que llegó a darnos en la clase, el maestro, llegó el primer día e hizo un círculo en el pizarrón. Y en el centro puso la verdad. Puso en el centro del círculo. Y alrededor del círculo escribió las 5 o 7 religiones más famosas del mundo. Y estaba el budismo, confucianismo, estaba el islamismo, estaba el shintoísmo, estaban diferentes religiones, incluyendo el cristianismo. Pero el cristianismo lo une él, los católicos y cristianos evangélicos es lo mismo para ellos, ¿verdad? Cristianismo lo encierra todo. Entonces dijo, señores, cada una de estas religiones tiene un poco de verdad. No tienen la verdad absoluta, pero sí tienen un poco de verdad, dijo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es estudiar profundamente las doctrinas y creencias de estas religiones mundiales, y nuestro trabajo va a ser agarrar un poquito de cada uno de ellos y encontrar la verdad al centro del círculo. Pues comenzó el semestre y estudiamos todas las religiones, en lo que creían, en cómo actúan y todo eso. Hicimos el test, el examen, y ya cuando terminó el examen dijo, los felicito, señores, porque ustedes han pasado bien la clase, pero a nosotros se nos olvidó la primera clase que nos dio. Entonces le preguntamos, maestro, ¿y qué es la verdad entonces? Nosotros no vemos que ustedes la hayan encontrado, que puso en el centro del círculo. Y él se sonrió y dijo, es filosofía, señores. Fue todo lo que dijo, es filosofía. Pero no nos dejó conforme con aquella respuesta, hermano. Entonces, alguien le preguntó, ¿y usted en qué cree, pues? Ajá. Y entonces salió diciendo, no, yo tengo una mezcla de budismo con zorotoísmo, de allá que practican en Afganistán y Pakistán, esos lugares, y esa es la mezcla que porque me gusta ir a meditar allá en una montaña de a la orilla del mar, allá por no sé por dónde, allá se va a él a medianoche a meditar, dicen meditación, y está ahí una práctica zorotoísta de allá de Oriente. No, hombre, dije yo, este está más perdido que afortunadamente para nosotros sí hay un creador, y él se ha revelado no solo a sí mismo, sino se ha revelado a través de la palabra de Dios. Ahí encontramos revelado a ese Dios grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra, en la Biblia, la palabra de Dios. De manera que si queremos conocer la verdad absoluta, la única manera de hacerlo es a través de la relación personal con aquel que clamó ser la verdad, Jesús. Para los cristianos, señores, la verdad existe, y esa verdad es absoluta, esa verdad es racional, esa verdad es real. Y nuestro primer paso para darnos cuenta es escudriñar la palabra. Jesús mismo lo dijo, Juan 17:17, santifícalos en tu palabra. Estaba orando por nosotros, tu palabra es verdad, orando al Padre. Entonces tenemos un gran regalo nosotros los creyentes. No solamente tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros y que está interesado en nosotros, sino que tenemos su palabra revelada con nosotros. Allí podemos conocer el origen de la humanidad, cómo llegamos a este lugar,
dónde estamos el día de hoy y para dónde vamos. Podemos descubrir principios y leyes que nos enseñará lo que está bien y lo que está mal. Y si usted quiere saber quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios de usted, usted puede encontrarlo allí en la palabra de Dios. La verdad bíblica es una verdad absoluta. Veamos a Juan enfocado en la idea de la verdad, como en todos sus escritos. Él utilizó la palabra verdad cerca de 37 veces en sus textos en el Nuevo Testamento. Esto muestra que lo que une a los cristianos no es la compatibilidad social, no es la compatibilidad política, no es la compatibilidad de clase. No, lo que nos mantiene unidos a nosotros es la verdad. Y no importa qué político usted le vaya o no le vaya, y no importa en qué clase social usted esté, y no importa que usted sea un catedrático y yo no haya ido a la escuela, lo que nos une es la verdad. No la intelectualidad o lo social o lo político, es la verdad, la palabra de Dios nos mantiene unidos. Y ahí está aquel que no ha ido ni a la escuela, con aquel que se ha graduado en una carrera larga en la universidad, cantando juntos a Dios, aleluya, himnos a Dios, alabando al Señor, orándole al Señor, sirviendo en la iglesia, aún barriendo ahí, aunque usted sea un catedrático, cuando viene a la iglesia, aleluya, usted agarra la escoba y barre y asea el templo de Dios. Esa es la unidad del cristiano. Y cuando estamos juntos, ninguno es más grande que el otro. El único grande aquí entre nosotros se llama Jesús. Él es la verdad. Y a Él, tras de Él vamos todos, aleluya. Y es más, ninguno aquí es enemigo mío, ni yo soy enemigo suyo. El que se llama enemigo nuestro solo es uno: Satanás, que el Señor lo reprenda. La segunda parte está en la salutación de Juan, donde dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí Juan presenta una salutación que todos queremos, y él la deseaba en su corazón con aquella señora elegida. También él la dedica para los que lean esta epístola o los que leamos. Les dice: en verdad y en amor deben ustedes conducirse, porque solo en esa verdad y en amor encontrarán gracia, misericordia y paz entre ustedes. Y es de lo que más anhelamos. Ustedes la tendrán. Ahora, fuera de la verdad y amor de Dios, nunca podremos realmente tener gracia, misericordia y paz. Termino reduciendo estos versículos desde el 4 en adelante, contestando la pregunta del tema: ¿cómo caminar entonces? Hermanos, el gozo de Juan al ver que andan en la verdad es grande. Él dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me regocijé, o sea que había gozo en el corazón de Juan. Este es el corazón de un pastor, de un verdadero pastor. No aquel que tergiversa la verdad. Gracias, siervo. No aquel que predica por otros intereses. El sentimiento de Juan es el sentimiento de un verdadero pastor. Y él se gozaba cuando veía a la gente caminar en la verdad. Por supuesto que la verdad no es la única inquietud de un pastor, pero es una grande inquietud. Y es un gran alivio para un pastor ver que aquellos que ama y cuida andan en la verdad.
triste cuando alguien deja de caminar en la verdad. Y no solamente para el pastor, sino que también para todos los miembros de la iglesia. Imagine que se llene de rebeldía y digan, no, hombre, y hay algunos que se vuelven hasta apóstatas. Después de haber estado en la iglesia se vuelven enemigos del evangelio, y eso es triste. Pero Juan tiene un corazón pastoral tremendo, y el gozo de él era que sus hijos andaban en la verdad, los hijos de aquella señora elegida. Ver a la gente caminar en la verdad, gente que cantarle al Señor con libertad, gente que salva. Se regocijaba Juan. Allá en 1 Juan 2:24, Juan expresa la misma idea. Dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. De manera que la verdad no solo es importante por la verdad misma, pero también porque el andar en la verdad muestra que estamos caminando con el Señor. Trapp es un escritor famoso, y él da la idea que es andar en la verdad. Y dice así: andar en la verdad es no dar un paso o dos, no romper o saltar sobre una cerca de arbustos para evitar una falta, sino perseverar en el camino cristiano sin desviarse a derecha ni a izquierda. ¿Cómo explico esta idea de Trapp? La idea es que hay gente que comete pecado dentro de la iglesia. Esta es otra debilidad de algunos gente que se dice ser cristiana. La primera es que porque pecó el diácono, porque pecó aquel, porque pecó el otro, ya yo no voy a la iglesia. Quiere encontrar, no sé qué filosofía lleva con eso. O quizás piensa que él nunca va a pecar. Pero usualmente el que piensa de esa forma psicológicamente es la persona que más falla. Ahora, pero está el otro lado. Está el otro lado, que cuando usted peca, el cristiano peca, entonces dice: ya me voy yo solo de la iglesia. De todas maneras ya pequé. Y entonces se salta la barda y se va al mundo completamente. Esa es una ignorancia tremenda. Porque uno de estos domingos les prediqué, Judas hizo eso. Y puede estar usted seguro que Judas está en el infierno. Pedro pecó también. Judas lo vendió, Pedro lo negó. Pero Pedro no cometió la tontería de Judas. Él lloró amargamente. Y cuando el Señor resucitó y enfrentó a Pedro, no solamente lo perdonó, sino que también le dijo: te voy a usar como un gran pastor dentro de mi iglesia. Voy a convertir tus defectos en algo poderoso. Y allí en el versículo 5 une con la verdad el mandato de amarse unos a otros. Y ahora te ruego, Señora, le dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que siempre les he predicado, hombre. Y ese mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Él no paraba de predicar en esto, el amor fraternal. Hay una historia por ahí de Juan. No sé si es anécdota o es verdaderamente historia. Que él en la iglesia de Éfeso subía al púlpito para predicar el mensaje. Y ese sí era un pastor que les hubiera agradado a la mayoría de los que están aquí, ¿verdad?
No era como yo que hablo tanto. El mensaje que predicó fue poquito. Nomás decía: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Dios les bendiga. Y el próximo domingo, otra vez: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Dios les bendiga. Y la gente nunca está conforme. Si se le predica largo, se desespera. Si se predica poquito, va hablando y dice: no, hombre, este no predicó nada. Y alguien, pues, de esos que siempre, que son impulsivos y les cuesta detener las palabras o la lengua, ¿verdad? Lo enfrentó y le dijo: pero ¿y usted por qué predica lo mismo, hombre? Ya es lo mismo y lo mismo, y tan poquito y lo mismo. Y él respondió: hasta que ustedes aprendan a poner en práctica estas palabras, no voy a dejar de predicar lo mismo. Y puede ser que sea cierto, porque uno lee el Evangelio de Juan, lee primera Juan, lee segunda Juan, lee tercera Juan, y él siempre dice: ámense los unos a los otros, hombre. Y lo está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Mercedita, cuando tenía como 4 años o 5, cantaba un coro que está en primera de Juan, ¿verdad? Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el versículo 8, capítulo 4, primera de Juan. Y es Juan el que predica eso. Tan importante que es el amarnos a unos a otros, hermanos, que en Juan 13:35, Juan escribió, le gustó eso, hermano, de un mensaje que Jesús dio. San Juan 13:35. Espero no equivocarme, que ese sea, ¿verdad? Yo solo anoté el versículo, pero déjenme ver si me lo sé de memoria. Supongo que y en esto conocerán. Sí, ese es. Y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, lo dijo el Señor. ¿Sabe cómo van a saber la gente? Conocerán que ustedes son cristianos si tuvieres amor los unos con los otros. Fue el mensaje del Señor. Dios nos ayude. Entonces el versículo 6 habla de que debemos mostrar este amor de Dios en nosotros. Y este es el amor, dice Juan ahí, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como ustedes han oído desde el principio. Entonces, si usted lee los escritos de Juan, amor, 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 amor. El apóstol del amor le llamaban. Termino diciéndole: contrario a las enseñanzas y creencias de filósofos humanos y ocultistas religiosos, la verdad existe, señores. Es propositiva. Eso significa que es algo que podemos poner en palabras, en frases y hasta en oraciones que tienen sentido. Está documentada en la palabra de Dios. Debe ser un enfoque central de nuestras vidas y es personificada en Cristo Jesús, cuando Él dijo: yo soy la verdad. Entonces el consejo y mensaje de esta hora es que caminemos, esforcémonos caminar en la verdad. ¿Cuántos creen que Jesús es la verdad? De todo corazón, ¿creen que lo que Él dijo? Jesús es la verdad. Entonces esforcémonos por seguir a Cristo, por seguir sus pisadas. De otra manera andaremos descarriados.
Repito, el consejo de esta hora es: esforcémonos por caminar en esa verdad. Si sabemos que Cristo es la verdad, sigamos sus pisadas. Pero también esforcémonos por caminar en amor, amor fraternal, porque la verdad es Cristo y su amor nos hace ser diferentes. La verdad es Cristo y su amor, esta es una frase mía, y no es filosofía, es algo real. La verdad es Cristo y su amor nos hace ser diferentes. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. Dios nos ayude a permanecer en este camino de verdad y amor, que es el camino que debemos de andar los cristianos. Estemos de pie, por favor. Si usted ha andado descarriado, ese es el tiempo que se reconcilie con el Señor. En lugar de correr para afuera, corra al altar, hombre. Salga de su banca y dígale: Señor, he andado mal. He andado como una oveja descarriada de afuera. Es más, como un cabrito loco he andado de afuera. Y tan siquiera como oveja. Pero aquí vengo, Señor, y mire, el Señor los recibe, es tan hermoso que los recibe. Y te estaba esperando porque me vas a ser útil, hombre. Yo quiero usarte aquí, que andas desperdiciando tus talentos allá afuera en el mundo. Salga de su banca y venga hacia el altar y diga: Señor, me reconcilio contigo. Ya no quiero andar de vagabundo como hijo pródigo, apartado de ti. Perdóname. En lugar de irme cuando un cristiano falla o un líder falla, cae en desgracia espiritual, como yo lo llamo así, la expresión, cae en pecado. Mejor apréndeme a que me duela eso, a llorar, para que esa persona se restaure y vuelva a ser lo que era antes. ¿Hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor? Pues quizás tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal todavía. Vente, Jesús es la verdad. Por más que lo busques allá afuera en filosofías huecas y vanas, o en sectas o religiones, Jesús es la verdad. Y es a Él que te ofrecemos en esta hora. Acéptalo a Jesús como tu Salvador y Señor. No hay nadie que quiera salir de su banca, venirse al altar y juntos orar.